bienvenidas, un saludo especial también a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas virtuales. Nos encuentra en Facebook como programa Sin Amarres, también en YouTube, en nuestro canal Radio Atalaya 75 y en Instagram y en Twitter como @Radio Atalaya. Gracias a estas plataformas podemos compartir también la información que se produce minuto a minuto en todo el mundo. 6:34, es hora de enviar también un saludo a nuestro compañero Carlos Pacheco, que está en la sala de controles, y conectados ya junto a nosotros están el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Ahí estamos viendo ya el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Al licenciado no lo alcanzo a ver, pero sé que ya está junto a nosotros conectado. Ahí está también ya el licenciado Alcides Montilla. Se está conectando en este momento. Vamos a darle paso para que dé también su saludo respectivo. Muy buenos días, licenciado. Hola Teresa, buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, el director del programa, y por supuesto también a Carlos Julio Pacheco, que maneja los controles. Pero como siempre, hay que saludar en primera línea a la amable audiencia de Radio Atalaya, a los que ya nos están escuchando aquí en Guayaquil, a los que nos oyen en las distintas provincias del Ecuador y a los que nos sintonizan en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el planeta a través de nuestras distintas redes sociales. Como siempre, a todos ellos, a los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, gracias, muchas gracias por su sintonía. Reciban a cambio de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, y el saludo en este momento va para el director de este espacio, sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien le decimos muy buenos días. Buenos días, ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla en esta mañana, 11 de diciembre, a nuestro compañero Alcides Montilla, de la misma manera a Carlitos Pacheco en los controles. Hay algunos temas que marcan el fin de semana, la agenda de análisis y de opinión. La una tiene que ver con la Asamblea Nacional, que el día de ayer aprobó algo muy importante, que el 2018 había ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional en determinar que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho humano. Lo analizaremos más adelante. Y un poco analizar también el impacto de la presencia de la candidatura de Álvaro Noboa en el tablero político electoral. Vamos a revisar los titulares que hoy traen los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a compartir con ustedes la agenda informativa que destacan los diarios de circulación nacional. El Universo nos dice en su portada, un acuerdo podría hacer que el décimo de este mes se difiera. El pago del 13º sueldo, cuyo plazo de cancelación vence el 24 de diciembre, podría verse alterado si se acoge la alternativa que propone el Ministerio de Trabajo. El planteamiento es que el monto pueda ser diferido o se consigne en partes previo a un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Según la cartera, esto se respalda en la Constitución. También nos dice diario El Universo, en tema económico, Corte Constitucional debe validar el acuerdo con Estados Unidos. El viceministro de Comercio explicó a empresarios del país que se hace una validación de la primera fase del acuerdo con Estados Unidos en español, dado que la negociación fue en inglés. El texto será remitido a la Corte Constitucional, que debe ratificar y determinar si se va a votación de la Asamblea Nacional. No obstante, dijo que a su criterio esto no debería ser así porque son compromisos que el Ecuador ya ha asumido. En otros temas nos dice El Universo, tras la vacuna seguirá uso de mascarillas. Importante información. Expertos argumentan que son 2 vacunas y el efecto no es inmediato. Poco a poco pues vamos a teniendo más datos de cuáles son los efectos y en qué condiciones debe darse ya la vacunación. En otros temas, discapacidad, 653 personas votan en casa. Es el número de personas habilitadas para el sufragio en casa para este 2021. Por otro lado, lluvias no serían las regulares. Las precipitaciones podrían estar por debajo de lo normal según el INAMI. Así también nos dice El Universo, Ecuador ya pasa los 200.000 casos confirmados de COVID-19 según el COE. El reporte oficial de casos se registró ayer 200
1.379 personas que se han contagiado a nivel nacional. En Pichincha hay 171.000 enfermos y en Guayas 25.000 según las cifras oficiales. También una lamentable noticia, falleció ayer el monseñor Mario Ruiz, el expresidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador, pues es otra de las víctimas que suman dentro del COVID-19. Y una nota final del Universo que destaca además en su foto principal, Papá Noel es locales con trabajo limitado por la pandemia. Quienes en diciembre ofrecen sus servicios de Papá Noel en Guayaquil tienen menos de la mitad de eventos que en otros años, también producto de la pandemia. Vamos ahora a compartir la información de diario El Comercio. Su portada impresa destaca chats, armas de la ciudadanía para lidiar con el delito. Desde 2015 en el país se han activado 2.413 chats comunitarios que agrupan a más de 116.000 vecinos y líderes barriales. Las alertas que se emiten a través de estos grupos pues son investigadas por la policía. En otros temas también nos dice El Comercio, el presupuesto para el próximo año cae en 7% y se refiere al presupuesto del municipio capitalino que tendrá menos ingresos que este año. Por otro lado, hoteles sortean la crisis con fiestas de fin de año, cenas a domicilio, eventos sin baile, hospedajes con spa. Los ganchos están utilizando pues estos centros para atraer clientes también a propósito de fin de año. En otros temas, la impresión de las papeletas con el tiempo al límite. El Consejo Nacional Electoral tiene 27 días como plazo para enviar la información al Instituto Geográfico Militar para imprimir las papeletas electorales. Expertos creen que debe iniciarse el proceso de inscripción del candidato presidencial de Justicia Social. El proceso podría extenderse hasta 47 días si se cumplen todos los plazos legales. Diana Tamay reconoce que hay preocupación en el Consejo Nacional Electoral. Era previsto ya esta demora, pues pone también en hilo lo que es el proceso de la impresión de las papeletas. Finalmente, dice El Comercio, vacuna contra el COVID moviliza a varios países. El equipo de expertos que asesora a la Administración de Alimentos y Drogas, a la entidad pues reconocida por sus siglas FDA, votó ayer mayoritariamente a favor de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Solo faltaba que esa entidad emitiera su aprobación para su uso de emergencia. Mientras tanto, en Argentina se llegó a un acuerdo con Rusia. En Brasil, en tanto, se comenzó a fabricar las dosis de Sinovac, que es la vacuna de origen chino. Vamos ahora a compartir la información que trae Diario Expreso también a través de su portada web. Nos cuenta que la comunicación en Ecuador será un derecho humano, según determinó la Asamblea Nacional. Por otro lado, también nos señala comunidad Miwaguno, demanda petrolera china por el cambio climático. Y en otros temas nos dice también Diario Expreso, al fin tenemos una UPC en La Aurora. Fue inaugurada la obra por pedido permanente en el sector. De esta manera, cuando son las 6 de la mañana con 42 minutos, estimado sociólogo, concluimos este recorrido informativo que hemos leído pues las principales noticias de los diarios a nivel nacional. Sin embargo, es importante también compartir con ustedes una nota que recoge Diario El Universo, que vamos a compartir con ustedes acerca de la mala utilización pues de una información emitida también a través de nuestros canales informativos. Sociólogo, si podemos continuar con el análisis. Adelante. Tengo un inconveniente con la... Ok. Esta nota que ha anunciado... Sí, claro, tengo ya la nota. ¿Ya la tiene? Sí. Ok. El expresidente Rafael Correa publicó en su cuenta de Twitter este 9 de diciembre de 2020 una grabación que indica que el Banco del Pacífico promueve el pánico financiero a través de espacios publicitarios en medios de comunicación. La información es falsa, pues no corresponde a un mensaje pautado por la entidad bancaria.
En el audio publicado por el expresidente se hace referencia a un mensaje transmitido por Radio Atalaya, nuestra radio, y se escucha a un locutor mencionar el Banco del Pacífico seguido por este mensaje. Poner en riesgo la dolarización es poner en riesgo tu capacidad de compra. Es de lo que te alcanza para comprar. Sin dolarización, el Ecuador estaría en una situación muy parecida a Venezuela. Allí el sueldo básico equivale a menos de $1 al mes. En Ecuador no queremos el sueldo básico de Venezuela. En Ecuador cuidamos la dolarización. Radio Atalaya 680M enseguida desmintió que la campaña en pro de la dolarización sea pagada por Banco del Pacífico. En su comunicado, que nos hemos hecho también conocer el día de ayer a nuestros oyentes, el comunicado emitido por nuestra radio se indica la mención publicitaria que habla sobre los beneficios de la dolarización suena en varias emisoras del país y ha sido pautada formalmente por otro cliente. También Banco del Pacífico desmintió oficialmente ser el promotor financista de esta campaña sobre la dolarización. Cuando identificó que la campaña efectivamente se transmite por otras emisoras a nivel nacional, por ejemplo, en el programa, en otros programas, hace un recuento pues del universo de qué otros programas también se está emitiendo esta cuña publicitaria. Directivos consultados confirmaron que la campaña corresponde a otro cliente, no a Banco del Pacífico, aunque no lo mencionan, y que lo publicado por Rafael Correa corresponde a un montaje. Nos sumamos pues a esta nota recogida por Diario El Universo en ratificar, en reiterar que la cuña publicitaria no corresponde al Banco Pacífico y ha sido mal usada para crear una falsa información. 6:44, le damos paso, sociólogo, para el análisis respectivo. Y sería interesante conocer lo que Rafael Correa pone en su cuenta de Twitter. Habla, los sinvergüenzas del Banco del Pacífico que se están prestando a esto tendrán que ir a la cárcel. He especulado recursos públicos para propaganda política. Otra muestra de desesperación. Él lo vincula a Correa, este Twitter, al oportunismo político. Hacer de esta noticia, no, el escándalo, la amenaza, no, declararse ellos los perseguidos, y cuando aquí lo que está ya amenazando es que generar esta práctica es un tema de especulado. Esto es condenable realmente, porque si usted se pone a analizar cuántas cosas hizo el expresidente Rafael Correa, que generaron pánico no solamente financiero, más de una vez por declaraciones imprudentes, por ser generoso del expresidente Rafael Correa, se generaron pánicos financieros aquí cuando en el periodo del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y otros temas de pánicos que se generaban permanentemente en la población, de inestabilidades que se generaban en la población. Pues está aclarado. Aquí el pueblo ecuatoriano no se presta ni come cuento, no se presta estos engaños ni come cuento. La situación es clara. La dolarización en el país no pertenece a ningún gobierno, no pertenece a ningún grupo de poder, pertenece a los ecuatorianos. Atrévase alguien a decir que va a desdolarizar y verás el castigo social electoral que va a tener en las urnas. ¿Ok? Continúen con esa propuesta que esa sí causa incertidumbre y pánico. Un planteamiento de desdolarización en nuestro país. Por otro lado, señores, es muy importante hablar sobre algunos temas que hoy conforman la agenda del debate nacional. Primero quiero hablar sobre la resolución de la Asamblea Nacional, 126 votos. Se pusieron de acuerdo para aprobar y reformar o una reforma o un artículo de la ley de comunicación que, como estaba en la ley vigente, determinaba que la comunicación era un servicio público. La modificación está en relación a un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el año 2018, donde habla que la comunicación es un derecho humano. Han pasado 2 años, vamos para 3, bueno, son hechos 2 años. Hay otras leyes que nunca se tratan y duermen el sueño de los justos o el archivo eterno. Esta se ha tratado y, por cierto, nos hemos quitado los medios de comunicación un dogal que durante muchos años
se vino manteniendo producto de un gobierno que todo lo que hacía en función de reformas era para concentrar el poder, generar control y regulación y darle el espacio total al Estado para entrometerse en estas actividades, violando principios constitucionales. Hoy, más que se ha hecho justicia, se ha puesto en el orden constitucional el valor de la comunicación. Una situación muy importante, va a ir esto al Ejecutivo, tendrá que el Ejecutivo pronunciarse sobre el veto total o aceptación de lo que ha concluido la Asamblea Nacional. Y esperamos que con estas modificaciones y reformas que se han hecho y planteamientos que se han aprobado dentro de la Asamblea Nacional, no se le ocurra más a ningún gobierno pretender, porque aquí lo que pasa es que termina un gobierno y entra el otro, dice, refundemos el país. Y nuevamente lo vuelven a refundir. Aquí ya tenemos amenazas de candidatos que hablan de que en el periodo de Lenín Moreno lo que se ha hecho, las reformas de la reinstitucionalidad del Estado, para tomar un ejemplo, todo eso tendrá que reverse y revisarse y volver atrás. El país y la sociedad no puede tener una cultura del cangrejo. Hay que propiciar propuestas, definir caminos para avanzar. Y lo fundamental para garantizar producción, productividad, reactivación productiva fundamentalmente, para generar empleo. Y por otro lado, no hay que descuidar el tema de la inseguridad, de la seguridad ciudadana, que realmente está siendo arrasada por la delincuencia organizada. Alcides. Sí, Stalin. Saludos. No te veo, Alcides. Conéctate. Sí, aquí estoy conectado. Ya, ok. Sí. Bueno, que la información sea un derecho humano, eso es como cuando alguien dice el ser humano tiene dos ojos, una cabeza, dos manos y dos piernas, o sea, eso es obvio. Solo en mentes irracionales cambian esa forma de definir lo que yo estoy definiendo en este momento. ¿Cuándo la información ha sido un servicio público? ¿Qué es el agua, el aceite, la comida? No, es un derecho humano como la vida. Lamentablemente los conceptos de gente que siempre se demostró enemiga de la prensa y de los periodistas, hizo, con una mayoría que había en la asamblea, hizo este tipo de cambios. Pero una cosa, Stalin, acuérdese cuando entrevistamos al señor Correa. ¿Él qué dijo? Él dijo que si ganaba el señor Arauz, y digámoslo así como debe de ser, que si ganaba el señor Arauz, se regresaba a todo lo que ahorita se está ya aprobando en la asamblea. O sea, íbamos a tener otra vez los dogales, otra vez la ley Mordaza, otra vez información como un servicio público, etcétera, etcétera. No nos confiemos, porque aquí en este país lo que se aprueba hoy día se desaprueba mañana. Y ese es el problema, como usted lo acaba de anotar, que todos los días estamos reinventando el país y todos los días imponemos nuestros planes de trabajo y los que vinieron atrás no sirven. No se olvide que el señor Correa un poco y dijo que este país era insubsistente, que nada se había hecho hasta que él llegó. Entonces esa es la situación. No nos despreocupemos. Este tema que ayer la asamblea a los años, porque ha demorado demasiado, ya lo puso en el nivel lógico de lo que es en la política un espacio en la que todos pensábamos que no se iba a tocar, que la información sea un derecho público. Vea, Stalin, el día en que no funcionen, un día le pongo, que no funcionen los medios, no haya información, no haya televisión, no haya radio, no haya periódico, no haya nada, el ser humano se desespera a tal punto de que al siguiente día hasta se muere. Le hace falta la información. Es como la vida, por eso es un derecho humano, Stalin. Entonces, procuremos los ecuatorianos que este tipo de derechos humanos
subsistan de por siempre, como lo hacen en otros regímenes democráticos. Hay una preocupación, Alcides. A Venezuela, donde los conceptos son Correcto. totalmente diferentes. Hagamos un diálogo, Alcides. Hay una preocupación de preguntarnos si esto es un derecho humano, que nadie debe conculcarlo. ¿Cómo dejamos que se aprobara una ley en esas condiciones y con esos conceptos? ¿Cómo dejamos que se atropelle este derecho como usted lo ha planteado, que es parte de la convivencia y la existencia, no solamente social, sino humana? También esto sea una oportunidad para lograr empoderamiento y representación en el orden ciudadano, para que siempre que gobiernos abusivos y concentradores de poder atropellen o pretendan atropellar estos derechos, salgan por los fueros de la defensa de la libertad de la comunicación y de la expresión de comunicación, en defensa de ese derecho humano, que como usted dice, ponga usted a una sociedad en paro comunicacional, solo 8 horas, solo 2 horas, mucho más si es un día. Esa sociedad va a pugnar y va a reaccionar con que le informe lo que está pasando. ¿Usted se acuerda cuando hubo el 30S? Y es importante no olvidarnos. Nuestra memoria debe de ser siempre estar recordando. El gobierno del presidente, el expresidente Rafael Correa, en esa circunstancia que vivía el país, ordenó que solamente los medios públicos pudieran transmitir los hechos y acontecimientos. Le prohibió a todos los otros medios. ¿Se acuerdan de esto? Esto no puede ser. Esto es un abuso y un atropello, y lo hacía por la vigencia de esa ley. Entonces, solo para poner ese ejemplo, ¿qué cosa puede ocurrir cuando el patrimonio o la tutela de este derecho universal de la comunicación está, valga la redundancia, tutelado o manejado por los gobiernos de turno? La libertad y acción de este pensamiento y de estos derechos tiene que estar empoderado y metido en la conciencia de los ciudadanos que reciben este derecho, que practican este derecho, porque la comunicación, este derecho no es solamente de los medios de comunicación, es un derecho de la comunicación social, de la interacción social, de todos, que se generan pensamientos, debate, discusión, todo lo que usted quiera. Pero valga esta la oportunidad para hacer un llamamiento de que primero se dejaron meter la ley. Nos dejamos meter la ley. No hubo una lucha frontal y clara de denuncia de este derecho, del atropello de este derecho. Pasaron 2 años, se aprobó la ley. Sobre esa ley, los poderes de turno cometían un sinnúmero de violaciones. Se amordazó el pensamiento. Nadie podía pensar diferente a cómo estaba pensando el presidente de turno. Las amenazas de persecución se multiplicaron. Los juicios del gobierno a medios de comunicación estuvieron en el orden del día. Las amenazas públicas estuvieron a los periodistas, a quienes generan opinión, estuvieron en el orden del día, en la agenda del Ejecutivo. Y no solamente que estuvieron por amenazas, sino que se concretaron en juicios y persecuciones a periodistas, a medios de comunicación, a radios que fueron expropiadas por el gobierno anterior. Que no es suficiente entender el daño que causa el atropello de un gobernante que viola los derechos, que viola los principios constitucionales. La experiencia tiene que darnos una alternativa y esa lección tenemos que aprenderla para no volver a caer y dejar que estos derechos sean atropellados por los gobiernos de turno. Teresa.
Creo que es importante para todos comprender cuál es el significado del cambio de esta palabra que parece tan simple, tan básico, pero trae consigo cambios estructurales realmente. Cuando hablamos de la comunicación como un servicio público, significa la posibilidad de que el Estado pueda regular, tomar las decisiones, cortar, censurar, eliminar, decirnos qué pensar en pocas palabras, así como decía la similitud del licenciado Alcides, regular el estado del agua, regular la dotación de la electricidad. Lo mismo sucedería o era la intención de que suceda con la comunicación y claramente, como dijo usted, el sociólogo, en los hechos de septiembre sucedió, no se aplicó esto de qué es lo que debemos pensar, qué es la información, cuál es la mirada que debemos ver. El derecho, el de la comunicación, al ser ya un derecho, nos habla simplemente de la libertad que tenemos de elegir qué canal, qué radio sintonizar, qué diario queremos ver, cómo nos queremos informar. Y esto tiene que ser defendido desde ahora y hasta siempre. Creo que tenemos que calar bien hondo en nuestras conciencias de qué significa que sea un derecho y qué era lo que era un servicio público para defenderlo, para a continuación, en lo que viene adelante a continuación, defender este derecho y poder, pues, de todas las maneras posibles que esto no se cambie, porque además hemos visto que la libertad en la comunicación nos da la facilidad, nos da la posibilidad de denunciar casos de corrupción. ¿Quiénes han sido los grandes denunciantes de la corrupción? ¿Quiénes han descubierto los casos de corrupción? Han sido los medios de comunicación. Y mientras más libertad haya, mayor lucha contra la corrupción también habrá. Perfecto. Vamos a ir con nuestros anunciantes. Yo me voy a desconectar del video, me voy a quedar solamente con audio. ¿De acuerdo? Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. El año pasado quisimos prender una camareta con mi hijo, pero el encendedor no servía. Después la mecha no. En un momento llegué a pensar que era mala suerte, hasta que ese mismo día vi en las noticias la cantidad de niños que son llevados a clínicas por el uso de explosivos. Seamos conscientes de lo que esto significa y cuidemos a nuestros menores. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 1654. CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. En ciertas redes sociales ha circulado una información equivocada respecto a la mención publicitaria que supuestamente tendría que ver con el Banco del Pacífico y con Radio Atalaya. La mención publicitaria que habla sobre los beneficios de la dolarización suena en varias emisoras del país y ha sido pautada formalmente por otro cliente. Lamentamos que producto del momento electoral que vivimos en Ecuador se nos quiera involucrar con algo absolutamente alejado de la realidad. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras.
Autorización número 0729. CNE, Elecciones Generales 2021. Es histórico. Nuestros 3 equipos guayaquileños están disputando palmo a palmo la final vibrante de esta segunda etapa de la Liga Pro 2020. Guayaquil City de la mano de Gaibor y Mastriani. Emelec con Romario Caicedo y Sebastián Rodríguez. Y Barcelona con el fútbol del Quito Díaz y los goles de Loco Alves. Radio Atalaya, celebrando sus 76 años, les lleva el desenlace emocionante de cada fecha. Comentarios, relatos y toda la información de cada partido con las voces profesionales de los 680 AM, del www.radioatalaya.net en el mundo entero, Facebook Live, Radio Atalaya 680M y en cada una de nuestras redes sociales. Radio Atalaya, 76 años, excelencia en radio, la radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 5 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. A esta hora queremos darle la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, quien ya está conectado junto a nosotros en audio y video, estimado sociólogo. Muy buenos días, distinguidos amables oyentes. Un placer para mí nuevamente estar en este programa Sin Amarres para dar una modesta opinión en relación a tanto problema que nos agobia. Muy buenos días. Gracias, doctor, por acompañarnos. Sociólogo, ¿me confirma si nos está escuchando? Parece que no. El licenciado Alcides, le damos paso para iniciar el diálogo, la interpretación, pues, con el doctor Byron López Castillo. Con todo gusto, para saludar a mi gran amigo, el doctor Byron Segundo López Castillo. ¿Cómo está, doctor? Lo saluda el periodista Alcides Montilla. ¿Cómo le va? Muy bien, mi querido Alcides, encantado de oírlo, aunque no lo veo, pero buenos días, ¿cómo está? Yo sí lo veo muy bien, doctor. Gracias. Hay muchos temas en el país que están dando vuelta en lo político, también en lo económico y en lo judicial. En lo judicial todavía no sabemos qué vaya a pasar con la elección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En lo económico, ¿verdad? Estamos con el tema de esta firma del acuerdo parcial de comercio con Estados Unidos. Y en lo electoral hay muchísimo de qué hablar porque estamos a poquísimos días de que se inicie la campaña electoral el 31 de diciembre y todavía no sabemos exactamente cuáles son los binomios presidenciales que van a aparecer en la papeleta. Hay un conflicto de intereses políticos jurisdiccionales entre la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, de por medio también esta opción del señor Álvaro Noboa. Doctor, ¿cómo ve el panorama del país en este momento? ¿Hay más conflictos y menos soluciones? El problema del país es sumamente complejo en el ámbito político, jurídico, electoral, económico, social, de salubridad, humanitario, etcétera. En todos los aspectos atravesamos por momentos muy difíciles que demandarían una preocupación permanente, coherente, leal de quienes pretendan llegar al poder mediante las elecciones próximas de febrero de 2021. Pero lamentablemente, como usted bien anota, existe un desconcierto en la ciudadanía. Nadie sabe hasta este momento cuántos van a ser los verdaderos candidatos.
y los que figuran hasta este momento, no hay uno solo que haya planteado propuestas concretas de soluciones a los problemas del país. Este es un asunto que gravita enormemente en el desarrollo socioeconómico del Ecuador. Estamos viendo cómo en este instante, por ejemplo, se presenta una cosa que llama poderosamente la atención. El señor César Rodríguez, coordinador nacional de Unidad Ecuatoriana, acaba públicamente de retirar su apoyo político a Giovanni Andrade, que es candidato a la presidencia de la República por ese grupo político, aduciendo una cosa sumamente grave. Dice él que retira ese apoyo a este candidato porque ha encontrado que el 61% del plan de gobierno expuesto por este candidato y junto con su binomio Katiuska Mesa es una copia fidedigna de Wikipedia. De esta manera que también aquí pretenden el famoso adagio de copia y pega. Esto no es posible. El Consejo Nacional Electoral tiene que aceptar esta posición del señor Rodríguez para ya impedir que este señor, con su señorita ayudante, acompañante, formen parte del binomio presidencial. Además, Rodríguez dice que Unión Ecuatoriana no utilizará el Fondo de Promoción Electoral para hacer propaganda por esa candidatura, porque sería muy grave que retiren el apoyo a esta candidatura y el Consejo Nacional Electoral le entregue el dinero para la campaña electoral y lo utilicen, ya no en campaña electoral, sino en otra cosa. Y además, dice este señor César Rodríguez, que justifica su posición de no apoyar la candidatura de Unidad Ecuatoriana, porque el candidato no ha justificado, esta es otra cosa muy grave, no ha justificado un supuesto doctorado en administración de empresas con el que se presentó ante la agrupación política que él representa. Esto demuestra que hay una falta de seriedad por parte de quienes dicen ser políticos. No es posible que quien aspire a la presidencia de la República del Ecuador, que es una dignidad de las más altas de nuestra vida democrática, sea una persona que no tenga un título, que presente un título, que no es título, que no ha podido ser confirmado por ninguna entidad nacional ni internacional, y que además, como parte de su programa de acción de gobierno, presente una copia fiel sacada del Wikipedia. Esto, mi querido Alcides y distinguido público que me escucha, pone en evidencia un total desconocimiento de la ética en muchos aspectos de la vida nacional. Sin embargo, de esta posición clara del señor César Rodríguez, el Consejo Nacional Electoral manifiesta que el artículo 108 del Código de la Democracia expresa que las candidaturas de elección popular, una vez que son aprobadas y calificadas, son irrenunciables y que por eso la candidatura de este grupo político ya cumplió con este procedimiento, dando a entender entonces que no van a retirar este binomio de la papeleta. Esta es otra cosa absurda. Si bien es verdad que el artículo 108 del Código de la Democracia habla de que esa candidatura puede ser retirada una vez que se renuncie, aquí no se trata de una renuncia. El candidato y la candidata no han renunciado. Su agrupación política es la que le está retirando el apoyo. No hay una renuncia, sino un hecho evidente que obliga a que se salga de la papeleta electoral. Entonces veamos cómo va a actuar el Consejo Nacional Electoral frente a este problema. Doctor, sería absurdo licenciado, que no. ¿Sí? Está con nosotros vía telefónica sociólogo Stalin Poveda. Vamos a darle paso también para que se sume a este diálogo. Doctor, buenos días. He escuchado todo su análisis a partir de la pregunta que le ha hecho mi compañero Alcides. Yo quiero también un poco mirar desde su experiencia, de su perspectiva, cuál es la afectación a la fe pública, tanto de la institucionalidad electoral como tanto de quienes cometen. Le ruego hablar un poquito más alto, que no se oye clara la voz. A ver si ahora... Hola, ¿me escucha? A ver, Doctor, hable, pero está un poco baja la voz. No, todavía lo escuchamos igual, pero de lo que le entendí, doctor, preguntaba cuál es
frente al panorama que acaba de analizar, ¿cuál es la afectación a la fe pública en cuanto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y el proceso en sí? Ese es un tema importante para destacarse. Existe en el país un desconcierto frente a la actuación tanto del Consejo Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. Son organismos que están en evidente pugna, en una lucha bis a bis, lanzándose la pelota uno a otro, jugando una especie de ping-pong electoral o ping-pong político. El uno dice A y el otro dice B, toma una decisión y el otro dice, no señor, no está bien tomada, regresa para que revise. Eso es algo que no se ha visto nunca en la vida jurídica del Ecuador. Si bien es verdad que se habla de un organismo superior como el Tribunal Contencioso Electoral, la decisión que éste tome debería ser aceptada por el otro y esto no está sucediendo. Si vemos, por ejemplo, cómo la candidatura del señor Álvaro Noboa hasta este momento está en el limbo. El uno dice que sí, el otro dice que no, él regresa al de acá, vuelve al de allá y no se aclara todavía. Estamos a próximas semanas del evento electoral. El día 7 de febrero son las elecciones. Tenemos menos de 2 meses para aclarar y todavía no está claro cuántos van a ser los candidatos, ni están listas las papeletas electorales en las cuales el país vaya a votar. Además, todas van a ser unas papeletas largas, pero sin ninguna propuesta, porque todos son candidatos que han salido de la nada. Mire usted, público que me escucha, ¿cómo ser posible que los candidatos que están en la palestra hagan declaraciones tan ridículas como la, por ejemplo, el señor Yacu Pérez? El señor Yacu Pérez declara muy suelto de lengua que hay que necesidad de lograr nuevamente la restauración del Tahuantinsuyo y que por qué este país nuestro se llama Ecuador, porque Ecuador es una línea geográfica imaginaria y que por lo tanto este país debería llamarse República de Quitus. ¿Esto a dónde lleva? ¿Qué ganamos con eso? ¿Dónde está un programa concreto de él en lo político, social, jurídico, económico, sanitario? Eso no hay, porque son carentes de ideas y por lo tanto carentes de proyectos nacionales. El señor Arauz, que todavía no está su candidatura todavía fija, porque hay un problema entre el comité, el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, el señor Arauz declaró el otro día públicamente: voy a desdolarizar al país, voy a hacer todo lo posible para que el país salga de la dolarización, porque la dolarización fue un acto atentatorio contra la soberanía nacional. Eso declaró este señor. Parece que alguien le hizo notar que dijo una barbaridad y en la siguiente presentación pública dijo: no, yo voy a robustecer la dolarización, voy a hacer que la dolarización persista en el Ecuador. ¿Es posible que candidatos de esta naturaleza pretendan llegar al poder cuando no tienen una fijeza totalmente definida en problemas tan claros? Esto de la dolarización, si se pensara alguien desdolarizar al Ecuador, estaría pensando con una mentalidad de Maduro, el de Venezuela, que tiene a Venezuela sumida en la miseria, en el hambre y en la desesperación. Esto no puede pasar. Si usted le traslada la pregunta al doctor, ¿cuál es la prevalencia respecto a la estructura jurídica sobre el Consejo Nacional Electoral y lo contencioso electoral? ¿Cuál de estas autoridades y poderes prevalece para resolver estos problemas de orden electoral? En el país se crean instituciones que nacen de la ley, pero a veces la ley no se cumple o se dictan leyes. Se le cortó la última parte, sociólogo, pero necesidad. Sí, no lo oigo bien a Stalin. Sí, yo lo que le preguntaba... Sí, en la última parte se cortó, pero hablaba de la prevalencia entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál de las dos autoridades, instituciones prevalece la una sobre la otra? Jurídicamente se establece que el Consejo Electoral es la primera instancia, llamémoslo así, y cuando se acude al Tribunal Contencioso Electoral es porque hay algún asunto que debe resolverlo como un organismo de superior calidad, de superior jerarquía. El uno es un juez, llamémoslo así, inferior, y el otro es superior. Pero aquí no se trata que son jueces, sino que son instituciones en donde cada una de ellas quiere hacer prevalecer su criterio. Aquí yo no voy a defender candidatura alguna, estoy defendiendo el orden jurídico. Me acuerdo cuando era joven que las elecciones se hacían en otra forma. Habían problemas, porque siempre han habido problemas en el país y en el mundo, pero había los tribunales electorales provinciales, que eran los que manejaban el evento electoral en su jurisdicción territorial, en cada provincia. Y había un tribunal supremo electoral al cual llegaba ya una vez que los tribunales electorales habían terminado su proceso electoral,
mandaban las actas con los votos al Supremo Electoral para que este haga simplemente un reconteo de votos y establezca la nulidad o la validez de esas elecciones. Así era la cosa como se hacía antes, pero ahora hay un camino jurídico que crea estas dificultades. Esto no puede seguir, tiene que haber una revisión total por parte de una asamblea a la que deben llegar no payasos, ni cómicos, ni bailarines, ni futbolistas, con el respeto que se merecen en estas actividades humanas, sino que llegue gente convencida e intelectualizada en aspectos jurídicos, políticos, económicos, sociológicos, para que puedan hacer una labor totalmente de acuerdo con la realidad nacional. Así es como podría pronunciarme yo respecto a esta ambivalencia que tienen las dos entidades a las que se refiere Stalin. Por un lado, el Consejo Electoral y por otro, el Contencioso. Candidato a asambleísta nacional. Doctor, tomemos este ejemplo. Algará Bucarán ha sido ya inscrito, aceptado como candidato a la Asamblea Nacional. Él está incoado en un juicio y tiene medidas cautelares de reclusión en su domicilio. El momento que es aceptado como candidato, se libera de este tipo de medidas, puede salir a hacer campaña, un poco para establecer realmente quién determina eso. Esta pregunta suya es importante. Es primera vez en la vida del Ecuador que aparece como candidato a una dignidad de elección popular una persona que está procesada, una persona que tiene grilletes en sus tobillos, una persona que está procesada no por uno, sino por varios asuntos penales. Entonces, esto ataca contra la ética, contra la moral. Con este criterio que se está esgrimiendo ahora, perfectamente cabe que todos los presos que están en las cárceles organicen su movimiento político, que lo pueden llamar como quiera, lancen su candidatura y con consecuencia de esa candidatura pueden aspirar a gozar de inmunidad y salir a las calles para ser hombres libres. Esto no es correcto. Esto atenta contra la ética. Se respaldan normas constitucionales, claro. El estado de inocencia. Nadie puede ser declarado culpable hasta que no haya en contra de él una sentencia ejecutoriada. Eso dice el principio jurídicamente aceptable de la inocencia. Pero aquí entran en juego muchos aspectos que salen de lo constitucional para dar paso a lo ético. Y lo ético siempre está por encima de lo jurídico, que se me perdone mi expresión. Siempre la ética es la base para el derecho. La ética es la base para la redacción de las leyes. Si se redactan leyes antiéticas, si se redactan leyes contra la moral, son leyes que no tienen asidero porque la sociedad los rechaza. Si mañana dictara una ley que dijera que se prohíbe robar, debería recibir el rechazo de la gente. No obstante que dice eso absurdo en una ley. Así más o menos es la figura. En este instante ese candidato, ese precandidato dice, ya quítenme los grilletes, quítenme todos los pesos encima para salir a hacer campaña. ¿Cómo va a salir a hacer campaña un hombre que tiene sobre sus espaldas 4 procesos y en los tobillos lleva unos grilletes? Eso ofende a la dignidad de la honestidad de los ecuatorianos. No tiene ninguna capacidad moral ese candidato para gritar lo que vaya a gritar, no obstante que esté respaldado por la norma constitucional. Porque, repito una vez más, por encima de la ley y de la Constitución se encuentra la ética. De eso han hablado siempre grandes tratadistas del derecho penal que ponen por encima del derecho a la ética. Esa es mi posición en este caso que usted pregunta, Stalin. Así es, continúa, por favor. Sí, doctor, le preguntaba sobre el tema de la elección de los jueces, ¿verdad? De la Corte Nacional de Justicia. Estamos viendo la participación de muchos candidatos, más de 100, ahora se han reducido, otros han renunciado. Las calificaciones, doctor. Y todo el mundo se pregunta, ¿un juez no debería ser una persona de alta capacidad moral, de alta capacidad profesional y de alta capacidad intelectual y sabiduría absoluta? Porque va a juzgar a los hombres. Y en ese sentido, ¿verdad? Necesitamos jueces probos, honestos, verticales, pero además que no vayan a sacar 5, 6, 10 puntos sobre 100, doctor, en un concurso. ¿Qué tenemos que hacer, doctor, ahí en esas circunstancias? ¿Volver el borra y va de nuevo?
reanudar el proceso de elección o seguir tal como están las cosas? Esa pregunta suya también es importante, como son todas las que hacemos aquí. Mi respuesta va a ser la siguiente. Ese proceso de elección debería ser declararse terminado y abrir un nuevo proceso para la elección de los candidatos a la Corte Nacional de Justicia. Yo considero que el procedimiento no es el adecuado, porque están en un concurso de oposición de méritos y ahora se inventaron la cuestión de un análisis o examen psicológico para probar si la persona que va a aspirar a ese cargo es una persona normalmente psiquiátrica desde el punto de vista psicológico, si tiene complejos, si tiene fenómenos especiales en su vida. Eso me parece una ridiculez. Primero, ¿dónde están los psicólogos altamente capacitados como para poder opinar respecto a que una persona adolece de tal o cual falla que le impida ser juez? Esta es una prueba que tiene un fondo histriónico más que práctico. Y las personas que se presten a ese examen se prestan para una payasada, esa es mi opinión, porque van a decir si el hombre es honesto o no es honesto a base de un examen psiquiátrico. Yo tengo el criterio que el hombre nace y muere honesto y no tiene por qué ser sometido a un examen psiquiátrico ni de ninguna naturaleza para determinar que es honesto. Entonces, ese proceso está plagado de una serie de irregularidades que han sido denunciadas por los propios participantes. Hay muchos que ya se han retirado del concurso en rechazo a la forma en que se lo está manejando. Además, no es correcto que se posponga la experiencia en un asunto tan serio como es administrar justicia. Usted dice una gran verdad, que el que administra justicia debe ser un hombre totalmente capaz jurídicamente y éticamente puro para que pueda llegar a esa dignidad. Así debería analizarse este problema y no en la forma en que lamentablemente se viene manejando con grave perjuicio para la justicia. Yo creo que lo conveniente es lo que en un momento se hizo en este país. Hay necesidad de recorrer historia, lógicamente. Los que tenemos alguna edad frente a los que la tienen menos que la mía, no conocen cómo se elegía antes la Suprema, integrada por verdaderos juristas. ¿Para qué dar nombres de hombres que manejaban el derecho en una forma capaz? Las sentencias de la Corte Suprema de hace algunos años atrás son verdaderas piezas jurídicas en donde uno aprende mucho derecho. Ahora las sentencias son, como el caso de este señor del Partido de Unidad Ecuatoriana, a veces son copia y pega del Wikipedia. Eso no está bien. Eso es producto de una insuficiencia en la capacidad de quienes dirigen la justicia. Aquí deberíamos aspirar como una posible idea a lo que pasa en España, por ejemplo, en donde hay escuela para jueces, porque una cosa es ser abogado y otra cosa es ser juez. El abogado va a litigar, el juez va a dirimir ese litigio y para eso demanda una nueva cultura jurídica. Debe aspirarse a una escuela para jueces, para que allá vayan las personas que pretendan ser jueces, lógicamente teniendo el grado de abogado, pero para ser juez que pase por un estudio y una escuela para jueces, como hay en algunas partes del mundo, y que luego haya la cooptación, es decir, que cuando salga un juez por renuncia, por muerte, porque se va o por lo que quiera que sea la propia corte la que elija el reemplazo. Eso es la cooptación. Y entonces esa corte está en plena capacidad para escoger de entre los jueces que pueden ser de esa escuela a la que aspiramos, los que vayan a reemplazar al que se va. Esto tuvo una vigencia momentánea en el país, pero aquí todo es nada más que un relámpago y sobre la picada, empleando una expresión popular, se terminan estas aspiraciones que deberían ser permanentes. Así me pronuncio, mi querido Alcides, en este tema tan importante. Muy bien, doctor. Terminamos el programa, estimada Teresa, saludando pues y despidiéndonos del doctor Byron López Castillo. Así es. Gracias, Alcides, gracias, Teresa, gracias, Stalin. Mejor la próxima semana. Gracias por habernos acompañado, doctor, también al sociólogo, al licenciado, gracias por haber estado junto a nosotros, pero sobre todo a ustedes, nuestros amables oyentes, de permitirnos estar acompañándonos en sus hogares o sus sitios de trabajo. 7:27 de la mañana, estamos cerrando esta emisión de Sin Amarres. Nos despedimos hasta el lunes, que tengan un excelente fin de semana, sigan en sintonía de Radio Atalaya.
Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble.